La verdad del Evangelio ha sido marginada. Cuando menos acordamos, empezamos a vivir para nuestra gloria, no para la de Él. El momento ha llegado. La porción que estaremos viendo a continuación es la última parte del capítulo 7. Vamos a estar ahí desde el versículo 13 al 25. Ya lo vamos a leer. Pero quisiera contarles en forma de introducción una ilustración que se asemeja a lo que voy a continuar diciendo. Se cuenta, hermanas y hermanos, de un niño que tenía una mascota muy peligrosa en su hogar. Se dice que el niño pasaba por una selva camino a la escuela y un día en la selva encontró un pequeño tigre. Y todos los días que el niño iba a la escuela acariciaba a aquel pequeño cachorro. Un día el niño terminó la escuela y ya no iba a ir más a ese lugar. Pensó en sí llevarse a su amigo a casa. Se lo llevó. El tigre había crecido, se había hecho fuerte. Y un día, jugando en la yarda, en el patio de la casa del niño, el tigre se abalanzó hacia el niño y lo hirió con sus uñas. El animal, cuando sintió el olor a sangre, atacó al niño. Y aquel niño gritaba y decía: ayuda, ayuda, auxilio, este animal me va a matar. Y un cazador que estaba cerca, al escuchar los gemidos, los gritos de aquel niño, se acercó y logró liberar a aquel niño de aquella fiera. El tigre es un animal salvaje, es un animal letal, dijo el cazador. Mis queridos hermanos y hermanas, el pecado es como un animal salvaje y lo más terrible es que habita en cada uno de nosotros. Lo hemos venido aprendiendo. Muerto al pecado, libres del pecado, libres de la ley. Pero los hermanos pastores han estado anunciándonos que el pecado está vivo. Está derrotado. Cristo lo derrotó de una vez y para siempre, pero sigue vivo en cada uno de nosotros y nos va a acompañar, hermanas y hermanos, hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. Eso dice la Biblia. El pecado nos ataca cuando menos lo esperamos. El Señor se lo dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él, le dijo Dios a Caín allá en Génesis capítulo 4. Pecado, la palabra de Dios nos revela esta enseñanza que se le conoce en teología como la martiología. Esta palabra hata en el hebreo significa errar el blanco. En el griego es la palabra amartía, que significa no dar en el blanco. Y la palabra de nuestro Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Lo que quiero compartir en esta ocasión, el tema que se me ha asignado a mí es la victoria por medio de Jesucristo. La victoria por medio de Jesucristo. ¿Qué significa la palabra victoria? Bueno, la palabra en griego es nikos, que quiere decir una conquista, un triunfo. Una conquista, un triunfo, lo podemos ver en un ejército cuando ha derrotado a sus enemigos. Lo podemos ver en el ámbito del deporte, en varios aspectos. Lo podemos ver en el fútbol americano, etc. Esta palabra no es ajena a nosotros, la comprendemos. Pero cuando la encontramos en la Biblia, hermanas y hermanos, la aplicamos en cuanto a la victoria que hemos obtenido por un sustituto, la victoria del pecado que nadie puede derrotar. Desde que Adán pecó,
el pecado se convirtió en el amo del hombre, en el señor del hombre. Y lo aprendíamos anoche, lo decía el pastor Johnny, un dictador, alguien terrible, que tortura, que destruye al ser humano. No es algo fácil. El pastor Daniel decía que no hay santidad sin guerra. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, la porción que estaremos estudiando. Vamos a ver a un hombre llamado el apóstol Pablo. Cuando el pastor Luis me llamó y me dijo, vamos a tener de base la carta a los romanos, fue un impacto emocional y espiritual que recibí, porque a nosotros pues nos costó 7 años de estudio en la iglesia local allá en Boston, de estarnos comiendo la carta a los romanos. Y esta carta ha sido de gran bendición para mi vida, porque el Señor me ha edificado. Y sé que también a la iglesia y nosotros también, yo sé que aquí ustedes han estudiado esta hermosa carta, y lo decía el pastor Noel, ¿no? Se le conoce como ese monte Everest, pero también se le conoce como la carta magna del apóstol Pablo. Y esta carta, hermanas y hermanos, ha sido de gran importancia a través de los años. Lo fue en la Reforma Protestante. Aquí en esta carta fue donde Martín Lutero tuvo ese encuentro con el Evangelio. Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. Y esa comprensión de que somos justificados solamente por la fe en Jesús, la salvación solamente por la obra de Cristo. Entonces la carta a los romanos también fue escrita por este hombre llamado Pablo en una edad madura. Y Pablo aquí nos dejó una joya para toda la iglesia, maravillosa. Toda la Biblia, hermanas y hermanos, toda la Biblia es inspirada por Dios desde Génesis al Apocalipsis. Toda la Biblia es poderosa. No me vaya a malinterpretar, no vaya a pensar que estoy hablando de que algunas partes de la Biblia pues son más sobresalientes que la otra. No, de ninguna manera. Toda la palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creemos? Vamos a Romanos capítulo 7. Yo quiero empezar leyendo hasta el versículo 14. Ahí hay un versículo, que es el versículo 13. Allí el apóstol Pablo cierra la idea que traía hablando y cambia rotundamente la forma de cómo empieza él a enseñar o a explicarnos esta situación en cuanto a lo que es el pecado. Vamos a leer el versículo 13 también. Si usted tiene su Biblia ahí, acompáñame ahí sentadito. Dice la palabra de nuestro Dios todos juntos. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y así hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y si así pues, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Maravillosa porción. En primer lugar, hermanas y hermanos, quisiera mencionarle que la carta a los romanos se divide en dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 11, el escritor nos habla de una forma indicativa. Nos habla, nos enseña acerca de todo lo que Dios ha orquestado soberanamente desde antes de la fundación del mundo y tiene un propósito. Él termina en Romanos 11:36 diciendo que todo fue hecho, todo fue establecido para la gloria de Dios. En el capítulo 12, versículo 1 en adelante hasta el capítulo 16, comienza la segunda parte donde la carta a los romanos nos habla de una forma imperativa. Es decir, Pablo empieza con ruego, dice, os ruego hermanos. En otras palabras, el sentir de Pablo es, si habéis entendido, si habéis creído el glorioso evangelio que yo he narrado, que yo les he explicado de una forma sencilla, práctica, ahora la vida va a cambiar. Sus cuerpos van a ser una ofrenda viva para Dios. Se le conoce como los deberes del cristiano. Lo que venimos también aprendiendo. Desde el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza esa temática de la santidad. Y él comienza con fuerza, hablando que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros. Él va saliendo de esos ejemplos. Nos presentó a David, nos presentó a Abraham en el capítulo 4. En el capítulo 5, versículo 1, él nos habla de vuelta a lo que es el tema central de toda la carta, acerca de que la justificación por la fe en Cristo solamente. Entonces comienza esa temática de la santificación, ese proceso, como lo decía el pastor Noel, que la santidad es imputada y luego la santificación, nosotros somos declarados santos desde el momento que creemos en Cristo Jesús. Agios, la palabra, separados, cortados con un propósito, así como los utensilios que se usaban en el tabernáculo fueron santificados para el servicio dentro del tabernáculo. Los cristianos hemos sido cortados de allá afuera, como dice Pedro, que fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable, con un propósito eterno, y es para que glorifiquemos a Dios, para que gocemos de su presencia, para que nos deleitemos, para que vivamos en esta tierra, hermanas y hermanos, proclamando este glorioso evangelio, estas buenas nuevas para la humanidad, que implica, que tiene que ver con Dios, como dijo John Piper en una ocasión en un libro, el evangelio es Dios. Comienza Génesis 1:1, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la buena noticia, que hay un Dios creador soberano, omnisciente, omnipresente, que es soberano, santo, que es justo, que es ira. Ese Dios es el evangelio, la buena noticia para la humanidad, para que no siga divagando, que viene del mono, que evolucionamos los humanos, o que el universo de una explosión surgió. Ahí se acaba todo con la escritura, cuando se nos dice que todo fue creado por un ser maravilloso, sabio, y se puede ver su sabiduría, cómo le dio límite al mar, cómo puso ahí el sol, cómo puso la luna, las estrellas, cómo la naturaleza, las especies, todos los colores. Y como dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento asegura la obra de sus manos. Ese es el glorioso evangelio que se expande por toda la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento se personifica en la persona de Jesús la esencia del evangelio. Todo lo que se había hablado en el Antiguo Testamento era sombra de lo que venía. Y ahí encontramos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y después todas las cartas que siguen después de los evangelios
es como la explicación de toda esa obra maravillosa que Jesús vino a hacer, en primer lugar para la gloria del Padre y en segundo lugar para rescatarnos a nosotros, para liberarnos de la condena eterna. ¿Tanto lo creemos? La carta a los romanos fue escrita por el apóstol Pablo y se cree que fue escrita alrededor del 56. Y Pablo estaba allá en Corintio. Los eruditos nos dicen que probablemente estaba en su tercer viaje misionero. Y desde ese lugar Pablo manda esta carta a este grupo de hermanos que estaban en Roma. Esta iglesia no fue establecida por ningún apóstol, no fue establecida por Pablo, no fue establecida por Juan ni por Pedro, sino que se cree que algunos hermanos que estuvieron en aquella revolución, en aquel derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, en el libro de los Hechos, llegaron a Roma y se pusieron allá a compartir el evangelio. Así es como surge esta familia en Italia, como nosotros lo conocemos ahora en día, Roma. Y Pablo anhelaba ir y lo vemos en los primeros capítulos. Él dice: hermano, yo he sido estorbado muchas veces y yo tengo el anhelo de ir a ustedes para llevar un fruto, para edificarlos. Pero hay algo que Pablo hace y los elogia y dice: hay algo que ustedes tienen que se divulga por todo el mundo, su fe. Y ustedes han sido amados por Dios, le dice en los primeros textos. Pablo se identifica como dolos, como el esclavo voluntario, el esclavo por amor a Cristo en el primer versículo del capítulo 1 a los romanos. Y luego él describe el mensaje que se le ha sido encomendado. Él dice: yo fui apartado para el evangelio de Dios, apartado con este propósito para ser apóstol, para ser el maestro de los gentiles, para pregonar este evangelio hasta lo último de la tierra. Pero luego presenta la esencia del evangelio en esos primeros versículos y él dice: el evangelio que muchos profetas habían hablado en el Antiguo Testamento, Dios, Jesús, hecho hombre, pero es el misma vez Dios encarnado, revelado por las Escrituras en Génesis 3:15. Ahora, como dice Juan, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria como el primogénito Hijo de Dios. Esa palabra, ese logo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que la carta de Romanos nos habla de este tema maravilloso de la justificación, quedar absuelto de toda culpa. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24 en adelante dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Dikaos, la palabra justicia, quiere decir que en la Corte Suprema, delante del juez justo, entró Jesús a ocupar el lugar de los culpables. Su vida sin pecado se entregó. La demanda de la ley demanda obras perfectas 100%, porque refleja el carácter de Dios, la santidad de Dios, pero a la misma vez, como lo decía el pastor Noel, señala la bajeza del hombre. La ley te pone como en una cárcel con el propósito de que grites ahí y digas: auxilio, necesito un buen abogado, porque la ley también te lleva a Cristo. El fin de la ley es Cristo, dice la Biblia. La ley es la enseñanza de Dios, las instrucciones de Dios, la Torá. En Dios dio a Israel y la dio también a toda la humanidad. No solamente la dio en letras, sino que también la ha puesto en el interior de cada individuo. Por eso es que el hombre, Pablo dice que
aquellos que no han leído la ley, ¿cómo serán juzgados? Porque la gente pregunta, bueno, y si a alguien nunca se le preguntó, nunca escuchó el evangelio, nunca se le predicó, ¿cómo es que va a terminar en el infierno? Bueno, ahí dice, ¿verdad?, que también serán juzgados sin ley, porque sin ley pecaron. Y los demás que pecaron con el conocimiento de la ley, pues serán juzgados conforme a la ley. Así que nadie se escapa. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que Jesús vino y Pablo nos dice que Dios justifica a todos los pecadores que creen en Cristo Jesús. Romanos 3, versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Nuestro Dios entonces justifica a pecadores que creen en Jesús. Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién podrá condenarlo a usted? Dios es el que justifica a esos condenados. Un condenado, un pecador que es rescatado por la gracia de Dios, por medio de la obra de Jesús, ya habían sido antes condenados como Moisés, como David, como Pablo, como usted, como su servidor. En Adán todos fuimos condenados. Pero viene la gracia y nos trae eso que no merecemos, perdón eterno por la obra de Cristo Jesús. Ahí lo dice Romanos 3:24, que nosotros lo hemos recibido gratuitamente. Pero a Dios, como decía Pastor Noel, le costó a su Hijo amado Jesucristo. Hermanas y hermanos, cuando nosotros volvemos a Romanos capítulo 7, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo ahí cierra una parte que había venido hablando acerca de cómo la ley le da esa fuerza al pecado y el pecado al condenado pues lo mata, y la ley también lo condena porque le señala su condición pecaminosa. Entonces Pablo se cree que está hablando en un verbo pasado de cómo el que no es cristiano, cómo la ley lo aplasta, pero luego ahí mismo él habla de cómo nosotros, hermanas y hermanos, seguimos todavía honrando la ley, que la ley, hermanas y hermanos, sigue vigente, los mandamientos morales y espirituales, y es un deleite para nosotros. La ley a nosotros nos revela el estado pecaminoso y nos lleva a temer más a Dios, porque también nos revela el carácter de Dios. Por eso el salmista decía, y este capítulo 7 de Romanos es un texto paralelo en el Antiguo Testamento con el Salmo 119, donde encontramos al salmista batallando. Es una alabanza extensa en honra de la palabra, de la ley. Y ahí encontramos que dice que es dulce a su paladar y que es lumbrera a su camino. Y le dice que ama la ley y que la ha guardado para no pecar. Este capítulo 7 a los Romanos es paralelo al capítulo 119 de los Salmos. Entonces, cuando nosotros miramos ahí el cierre que Pablo hace en el versículo 13, dice, luego lo que es bueno es la ley, las instrucciones de Dios, vino a ser muerte para mí. Y responde rotundamente, dice, de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En otras palabras, en palabras sencillas, es como que la ley le pone abono al pecado y el pecado se pone frondoso, dice Pablo ahí. Y me lleva al punto, dice, que el pecado me mata. Pero aquí
El problema no es la ley es buena, la ley es santa. Aquí el problema es nuestra naturaleza. Ahora, el apóstol Pablo, del versículo 14 en adelante, cambia rotundamente porque comienza a hablarnos en un verbo presente. Y como que si él nos está explicando acerca de su vida como cristiano, desde su guerra, de su conflicto real e intenso contra el pecado. Y aquí se nota la madurez de Pablo, porque en estos textos, hermanas y hermanos, solamente un cristiano que ha ido avanzando y que ha alcanzado la madurez espiritual puede tener ese sentir por aquellas cosas espantosas que se manifiestan en él, que no le agradan a Dios. Y aquí el apóstol Pablo declara la guerra a su naturaleza. Y aquí vamos a comenzar a ver los gemidos de Pablo, los lamentos del apóstol Pablo que siente, que él al ver la ley que es perfecta y que él quiere cumplirla, él quiere hacer todo, porque eso es lo que le agrada a nuestro Padre Celestial. Esa demanda de la ley es perfecta, es buena, pero cuando él va con todo a querer satisfacer a nuestro Dios en obediencia a los mandamientos, se encuentra con algo que le impide, que le estorba. Y eso, hermanas y hermanos, lo vemos, este conflicto en Gálatas capítulo 5, versículo 17, que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos capítulo 6, Pablo empezó su discusión acerca de la santificación, enfocándose en el creyente como una nueva criatura, una persona nueva por completo en Cristo Jesús. Y el énfasis se hace por ende en la santidad y la justicia del creyente desde el capítulo 6 en adelante, las cuales, hermanas y hermanos, son por igual imputadas e impartidas. Esto viene en el combo de la salvación, y se espera que el cristiano que ha sido perdonado comience a aborrecer el pecado. Lo dice ahí Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Esa es la llamada del apóstol Pablo a todos nosotros. Sin embargo, aquí en Romanos capítulo 7, versículo 7 en adelante, el enfoque está enfocado, ya está establecido al conflicto de un creyente que continúa teniendo contra el pecado. Esa lucha sin cuartel que vamos a tener todos nosotros hasta que muramos o hasta que Cristo vuelva. ¿Cuánto lo creemos? Así que el apóstol Pablo comienza dando estos gemidos. Vamos a ver tres gemidos o tres clamor o tres lamentos del apóstol Pablo en esta porción, y luego vamos a ver un cuarto al final del versículo 24 y 25 ya para el cierre. Aquí, hermanas y hermanos, parece como que el apóstol Pablo nos narra esa vida que él pues experimentó como cristiano, porque habla de una forma singular en tiempo presente, habla en primera persona más de 40 veces. Como 46 veces el apóstol Pablo está hablando: yo aquí, allá, esto, aquí, esto, lo otro. Y habla en el tiempo presente. Esto quiere decir que esto continúa, que lo vivió él, que lo vive todo cristiano, que nadie es ajeno, que esto es real. Como lo decía el hermano, sabemos que el diablo es real, sabemos que los demonios son reales, sabemos que Dios es real, que Dios es santo, que Dios es todopoderoso, pues el pecado también es real. Está ahí.
Y en aquellos días los gnósticos habían invadido y estaban pues diciendo que lo espiritual era bondad y no se mezclaba con lo material y que no había ningún problema. El cuerpo podía comer de todo, darse placeres de como quisiera, y al final iba a ser destruido. Y el apóstol Pablo, viendo esa amenaza al evangelio puro, él explica esto. Él dice, cuidado, que más tarde pues invadió esa ideología de los gnósticos a la iglesia, y hasta el día de hoy hay grupos de personas que piensan así, que una cosa es la parte espiritual, otra cosa es la parte carnal. Hay personas que piensan que en esta carta a los Romanos capítulo 7 el apóstol Pablo nos está pintando como si hubieran dos clases de cristianos. Uno espiritual que quiere agradar a Dios, que ama las escrituras, que aborrece el pecado, y otro cristiano carnal. Así piensan algunos. Piensan que el carnal es aquel que no se congrega, que no lee la Biblia, que no le gusta un estudio bíblico, que no quiere crecer. No, el apóstol Pablo no está hablando de esa división. Él está hablando así como de una persona que fue condenada, no salva, que es un solo pecador. Está hablando del salvo que ahora es perdonado, pero tiene una naturaleza. Por eso él se refiere a sus miembros, a su carne. Y luego él pone como su interior, como ese nuevo hombre que ha sido perdonado, como 2 Corintios 5 nos habla, 16, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a la misma vez nos dice la batalla que tenemos con nuestra naturaleza, que todavía sigue ahí con nosotros. En cierta ocasión estaba un hermano predicando en público en la calle, y él estaba allí hablando de que somos salvos por la fe en la persona de Jesús, por solamente gracia, por un regalo de Dios, que somos justificados. Alguien lo escuchó y se acercó y le dijo, bueno, así como usted dice, y si yo pudiera creer ahora en Cristo, y entonces sería salvo, y después pues iría a llenarme de pecado. El hombre que estaba dando testimonio de una forma sabia le contestó y le dijo, dígame usted, ¿con cuánta cantidad de pecado un verdadero creyente se puede llenar o puede quedar satisfecho? Hermanas y hermanos, es obvio que un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, ha perdido el apetito por el pecado. Ya no está coqueteando con el pecado, conoce que su pecado llevó a Cristo a la cruz del Calvario y que fue crucificado y que murió. Nuestros pecados mataron a Cristo, y eso nos motiva a nosotros a abandonar todo aquello que llevaron a nuestro Salvador a la cruz del Calvario. Por lo tanto, si una persona dice que es cristiana y ama su pecado, probablemente, hermanas y hermanos, como lo han dicho los hermanos, no ha nacido de nuevo. El escritor puritano Thomas Watson observó que una de las señales indescriptibles que nos da las Sagradas Escrituras acerca de la santificación, dice él, la santificación es una apatía contra el pecado. Dice Watson, un hipócrita puede dejar el pecado, pero seguirlo amando. Es como una serpiente que se quita la piel, pero conserva los colmillos. En cambio, la persona santificada puede decir que no solamente deja el pecado, sino que lo aborrece. Thomas Watson, este puritano, continúa diciendo, Dios no solamente dejó encadenado el pecado, sino que cambió
tu naturaleza y te ha convertido en la hija de un rey, toda llena de gloria por dentro. Él ha colocado sobre ti la coraza de la santidad, contra la cual puede hacerse fuego, pero que jamás podrá ser perforado. Eso dijo este hermano puritano acerca de lo que Dios ha revelado en las Escrituras en cuanto a la santificación. El creyente, hermanas y hermanos, maduro es sensible al pecado porque sabe que contrista al Espíritu Santo, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 30. El creyente que ha alcanzado madurez sabe que el pecado deshonra a Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Porque el pecado impide también que sus oraciones sean contestadas, de acuerdo a 1 de Pedro 3:12. Un cristiano espiritual sabe también que puede acarrearle consecuencias, problemas, la práctica del pecado. El creyente espiritual es sensible, hermanas y hermanos, al pecado porque es un estorbo para las cosas buenas que vienen de parte de Dios. Porque le quita el gozo de la salvación, de acuerdo a Salmos 51, versículo 12, porque reprime el crecimiento espiritual, el pecado, no lo va a amar. Un verdadero cristiano es sensible y esto es parte de los beneficios de la salvación. Así que miremos en primer lugar el primer lamento del apóstol Pablo. Vaya conmigo ahí al texto que tomamos. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí vemos el clamor de Pablo, el primer lamento, y eso solamente refleja a un hombre maduro, a un hombre que es sensible al pecado, un hombre que el conocimiento lo lleva ahí. Y hablábamos con algunos hermanos y decíamos que entre más vamos conociendo a nuestro Dios, más temblamos, más temor surge en nosotros a la hora de exponer, porque nos damos cuenta la grandeza, la majestad de Dios y a la misma vez miramos nuestra bajeza, nuestra miseria. Pablo argumenta aquí en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Él empieza, hermanas y hermanos, afirmando nuevamente que la ley no es el problema, porque la ley es espiritual. La salvación por gracia a través de la fe no reemplaza ni devalúa la ley, porque la ley nunca ha sido un medio para la salvación. El apóstol Pablo está como elogiando la ley de Dios. Ahí dice, mas yo, continúa diciendo, todavía soy carnal, todavía soy de la tierra, todavía soy mortal. Es importante ver que el apóstol no dice aquí que todavía esté en la carne, que todavía sigue esclavizado el pecado, sino que la carne sigue siendo parte de él. Él no está dando a entender esta batalla. Dice, no me malinterpreten, yo, el hombre interior quiere agradar al Señor, quiere complacerlo, cumpliendo todos sus mandamientos, pero luego mi carne se rebela contra mí. Ese es el argumento de Pablo. Esa es mi naturaleza. Y esto va a terminar hasta que me muera o hasta que Cristo vuelva por mí. Hasta entonces va a terminar esa lucha, hermanas y hermanos. ¿Cuánto lo creemos? No solamente el apóstol Pablo luchó con esta situación, sino que lo vemos a Job. Job capítulo 40, versículo 4 nos dice, he aquí que yo soy vil. Pero luego usted ve el perfil de Job, se da cuenta que este hombre dio testimonio que era un hombre temeroso de Dios, que hacía sacrificio por si acaso sus hijos habían fallado. Era un hombre bendecido por Dios, pero un hombre que honraba al Señor. El mismo Dios lo dijo.
Pero llega un punto que cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo esto? Y otra parte que le dice, Job, ¿acaso el santo Dios, el justo rey del universo, no hará lo que es justo? Y Job llega a una conclusión y dice, yo soy vil. No soy pecador. Soy pecador. Y luego dice, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué tengo que decir contra tu majestad? Y es que queda asombrado por la majestad de nuestro Dios, hermanas y hermanos, y algo similar es lo que está pasando en Romanos 7, versículo 14 en adelante, que Pablo está asombrado por la pureza, por el poder de la ley que revela el carácter de Dios. Pero allá vemos a Job sintiendo lo mismo. Ahora tenemos otro hombre, aparte de Job, tenemos otro hombre que fue impactado y se declaró hombre muerto cuando tuvo una visión. Isaías, profeta mayor, capítulo 6, versículo 5, dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías se declaró muerto. ¿Por qué? Estamos hablando de otro hombre también que no era liberal. Estamos hablando de un profeta temeroso de Dios, que honraba a Dios, pero tiene una visión y él queda impresionado por la pureza de su creador y ve su bajeza y él dice, yo soy muerto, estoy muerto, soy un hombre inmundo, de labios inmundos. Alguien, al igual que Isaías, hermanas y hermanos, entre más se acerca un cristiano a Dios, puede percibir con mayor claridad la santidad del Señor por un lado y su propia pecaminosidad por la otra. Lo encontramos este sentir de otros hombres como Pedro en Lucas capítulo 5 versículo 8. Dice el texto, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre. ¿Qué dice? Hombre pecador. David, otro hombre, se le conoce como el dulce cantor de Israel. En el Salmo 51 encontramos esta expresión de este hombre que dice en el Salmo 51 versículo 1 en adelante, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el versículo 5 del Salmo 51, el salmista dice lo siguiente, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En la traducción, en la nueva versión internacional, en la nueva versión nueva internacional dice, yo sé que soy malo de nacimiento, dice David. Pecador me concibió mi madre. Hermanas y hermanos, cuando llegamos a ese punto de reconocer nuestra bajeza, eso quiere decir que hemos crecido un poquito, estamos madurando. Hay personas que se mofan del pecado, juegan con el pecado, subestiman el pecado. El pecado es letal. En el pecado no se puede bromear. El pecado es abominación a Dios. Y nosotros debemos de pedirle al Señor que nos ayude a aborrecerlo así como Él lo aborrece. Versículo 15 de Romanos capítulo 7. Porque lo que hago no lo entiendo, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esa palabra entiendo en el griego es ginosko, entiendo. Tiene el significado básico de adquirir conocimiento con relación a algo o a alguien. Un conocimiento, hermanas y hermanos, que va más allá de los hechos concretos. Se empleaba esta palabra normalmente para referirse a la relación íntima entre esposo y esposa y entre Dios y su pueblo. Y Pablo utiliza el término
en ese sentido para representar la relación entre la persona salva y el Salvador. Entonces Pablo dice ahí en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. No estoy supuesto que mi naturaleza haga lo opuesto. Yo anhelo a mi Salvador. Yo anhelo a mi Salvador honrarlo. Porque Él es digno de toda alabanza y Él es digno de que yo viva consagrado. Pero a la misma vez Pablo nos dice que hay un mal en cada uno de nosotros. Versículos 16 y 17. Vemos el origen de este problema, de este mal que tenemos todos. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora Pablo trata con el origen, hermanas y hermanos, o la fuente de su incapacidad para cumplir la ley a perfección. Y empieza con una sólida defensa del estándar divino. Esto es maravilloso cómo este hombre nos está mostrando a nosotros el sentir, la tristeza aguda por querer hacer lo mejor, por querer agradar al Señor, por querer cumplir los estatutos, por querer cumplir la ley, solamente por agradecimiento. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oketi es el adverbio que usa aquí el apóstol Pablo, en esa parte que dice ya no, de tiempo que indica un cambio completo de permanente. El nuevo yo, Pablo está diciendo, el nuevo yo de Pablo, su nuevo hombre interno, ya no aprueba el pecado que todavía trata de aferrarse en él por medio de la carne. El nuevo yo dice, no estoy de acuerdo, pero el viejo yo cuando no era cristiano, pues el interior aprobaba el pecado, pero ahora ya no aprueba el pecado. Esta es la batalla, esta es la postura del apóstol Pablo y lo vemos revelado en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Mientras, hermanas y hermanos, mientras que antes de su conversión, su ser interior aprobaba el pecado que él cometía, ahora su ser interior, un hombre interior completamente nuevo, lo desaprueba enérgicamente. Y ahí dice, ya no. La nueva criatura, ya no quiero eso que no le agrada. Y ahí en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después de la salvación, hermanas y hermanos, el pecado, como si fuera un gobernante exiliado, ya no reina en la vida de una persona, pero se las arregla. El pecado está allí arreglándoselas para estorbar, se aferra, usa la parte que todavía está con nosotros, la parte natural, nuestra carne, y ahí está él. Pero nuestro interior no lo aprueba. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen contra sí para que no hagáis lo que queréis. Hermanas y hermanos, en esta vida los cristianos son en cierto sentido como un artista sin destreza. Un artista que contempla una bella escena que quiere retratar, pero su falta de talento le impide hacer justicia al panorama. Hermanas y hermanos, la falla no es del paisaje o de la escena, ni del lienzo o de los pinceles o de la pintura, sino del pintor. Por eso es que necesitamos pedir al maestro pintor Jesucristo que ponga su mano sobre la nuestra a fin de que podamos pintar los trazos que
con independencia de Él, nunca, hermanos, nunca vamos a poder hacer, pero con la ayuda de Él, como Él lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Pero con Cristo, hermanas y hermanos, con la ayuda de Él, vamos a poder luchar contra el pecado y vamos a estar ahí de gloria en gloria. Y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. ¿Lo creemos? Así que el pecado nos ataca. Y como decía Charles Spurgeon en una de sus prédicas, el pecado a veces te derribe como la preciosa águila que vuela a la altura y pasa y llega a una altura extremadamente lejos de la tierra. Pero desde allá, de repente cae de un solo y cae a la tierra. Usando esa metáfora, él dice que los cristianos muchas veces venimos de una gran victoria, hemos estado ayunando y orando. Hoy estamos aquí, salimos nutridos, nos han estado enseñando la palabra pura del evangelio y mañana pueda que nos estrellemos. Pero no queríamos estrellar, no queríamos pecar, pero la naturaleza nos traiciona. Esa es la lucha, pero nos volvemos a reponer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice 7 veces cae el justo y Jehová lo levantará. No importa cuántas veces caigamos, si caemos 7, nos levantamos 100 por la gracia de Dios. ¿Lo creemos? Vamos al segundo clamor, versículo 18 al 20. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ya me imagino a este hombre con esta pluma escribiéndole a estos hermanos en Roma lo que estaba sintiendo. Y por eso es que más adelante él dice, miserable de mí. Así exclama. Ahí cierra esta batalla, esta lucha. Dice, miserable de mí. Y luego como que se desahoga y se libera. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hace una pregunta. Y luego termina diciendo, pero gracias a Dios por Jesucristo. Es así como Cristo nos da la victoria, hermanas y hermanos, porque Él pagó de una vez y para siempre en la cruz del Calvario. La naturaleza del pecado, Romanos 7:18, parte A, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y la razón, versículo 18, parte B, y versículo 19 dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo, hermanas y hermanos, tenía un profundo deseo de hacer únicamente el bien. Él quería hacer la voluntad de Dios, era algo que estaba muy presente en su ser redimido. Dicho de otro modo, Pablo expresó esta verdad de manera muy concreta y sencilla, porque el bien que deseo hacer, no lo hago. Una aclaración, él no está tampoco justificando aquí el pecado, ni tampoco nos está diciendo que no somos responsables del pecado. Él está hablándonos del sentir, de la miseria que te hace sentir el pecado cuando contemplas la pureza de Dios, cuando contemplas la pureza de Cristo. Si no fuéramos responsables del pecado, entonces ya no tendríamos que estarlo confesando, pero la palabra de Dios nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 y 10, que si nosotros decimos que no hay pecado, le hacemos a Dios mentiroso y la palabra no está en nosotros. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda iniquidad. Entonces necesitamos todos los días estarnos confesando, así es, porque somos responsables de nuestro propio pecado, hermanas y hermanos. No sé si usted estuvo escuchando las conferencias hace poco y el pastor Miguel Núñez parece que dijo que todos los días, en todo momento, él se confiesa.
Pero no nos vamos a confesar a un hombre porque ningún hombre nos puede perdonar. Valga la aclaración. Nos vamos a confesar al que nos perdona, al que murió en la cruz. Vamos en el nombre de Jesús al Padre. A Él nos confesamos todos los días. Y no es una carga, es un deleite, hermanas y hermanos, porque es una forma de alabarle, de decirle, te quiero agradar, pero aún dormido yo te fallo porque este miserable, esta naturaleza me acompaña, Señor. Pero aquí está este pecador, perdóname, no quiero ofenderte. Ese es el sentir de un cristiano maduro del que Pablo nos está hablando en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Tercer clamor, ya vamos terminando. Versículo 21 al 24. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Vea dónde está, en sus miembros. Es aquí donde Pablo también pone en claro aquellas personas que piensan que en el capítulo 7 el apóstol Pablo está hablando de alguien. Y argumentan, se han levantado ministerios, se han levantado organizaciones creyendo que Pablo habla acerca de una persona no cristiana. Otros argumentan que está hablando de un cristiano, pero aquí Pablo está diciendo que está hablando de un cristiano que de ninguna manera. Él está hablando, ya había hablado de la condena en los primeros capítulos, pero desde el capítulo 6 él está argumentando y está enseñando el proceso de la santificación. Y ahora está hablando del sentir de ese hermano cuando contempla, cuando escudriña las escrituras y descubre el pecado que ya la ley no le condena, que la ley le sirve porque es un gran tesoro para un cristiano. La ley, la palabra de Dios nos instruye, nos sigue instruyendo, nos sigue edificando, nos sigue revelando el carácter de Dios. Y Pablo al escudriñar las escrituras, y nosotros también al escudriñar las escrituras, vamos viendo, hermanas y hermanos, lo horrible, lo espantoso que es el pecado. Pero no hay tal cosa. Aquí es un salvo que está batallando por querer agradar al Señor. El tercer clamor es muy semejante a los dos primeros que acabamos de ver. Versículo 21, volvemos de vuelta a ver la naturaleza y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vea esto, hermanas y hermanos, la presencia continua del mal en la vida de un creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella como una cosa excepcional, sino como una realidad tan común que se le puede asignar el nombre de principio o ley espiritual operativo. Un principio, una ley que se cumple en nuestra naturaleza. El pecado batalla en contra de todo el bien que el creyente desea hacer, en contra de todo buen pensamiento, toda buena intención, todo buen motivo, toda buena palabra, toda buena obra. El pecado ahí va a estar estorbando. Un ejemplo práctico, imagínense cómo batallamos para congregarnos. Si a usted le cuesta congregarse, ahí está el pecado estorbando, la pereza, el cansancio. Y ve, para trabajar no hay problema, usted puede ir a hacer un par de horas, pero para ir a aprender de la palabra de Dios, ahí está estorbando esta naturaleza. La razón que da el apóstol Pablo en el versículo 22 y 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. Qué interesante esto, impactador, lo que Pablo nos está diciendo. Yo quisiera que fuéramos y observáramos el último clamor del apóstol Pablo. El clamor final, el último gemido en estos últimos versículos. Versículo 24 y 25 de Romanos 7. Él exclama así, un signo de exclamación. ¡Miserable de mí! Si usted pudiera decir, ¡miserable de mí! Eso es lo que debemos de decir nosotros todos los días. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El clamor final de Pablo es todavía más intenso que los demás gemidos que acabamos de estar viendo. Él clama con angustia y frustración absoluta. Miserable de mí. Solo un cristiano, hermana, solo un cristiano que ha madurado. El apóstol Pablo estaba en esa edad. Podía sentir la miseria. Uno de los salmos penitenciales, David expresó la gran angustia que tenía en el alma a causa de no ser todo lo que él debía ser para Dios. En el Salmo 38, versículo 1 al 4 dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. ¿Cuántas veces nos sentimos así, hermanas y hermanos? Muchas veces. Pablo pasa a continuación a hacer una pregunta cuya respuesta conoce muy bien. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa palabra liberará en el griego es rumai, liberará. Y tiene la idea básica de rescatar del peligro y se empleaba, hermanas y hermanos, para aludir a un soldado que iba hasta el lugar donde se encontraba un camarada herido en el campo de batalla para luego llevarlo como fuera posible, fuera del peligro. Pablo anhelaba que llegara el día en que ya no habrá más batallas. Y usa esa expresión: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se ha informado, hermanas y hermanos, que en la tierra de donde era Pablo, Tarso, según Hechos 22:3, que en cierta tribu antigua se cometió algunos homicidios, algunos homicidas cometieron unos crímenes terribles. Y la ejecución que les ejecutaron a estos homicidas fue horrenda. Se dice que el cadáver de la persona asesinada fue atada con firmeza al cuerpo del asesino y se le dejó allí hasta que el asesino mismo murió. Se dice que en pocos días, que sin duda alguna perecieron todos, porque el cuerpo que entró en descomposición los contaminó y murieron. Entonces se cree que el apóstol Pablo usa ese hecho de esa región para él gritar en angustia y comparar aquella situación horrenda, aquella pena de muerte que le habían aplicado a aquellos homicidas, para la lucha que él estaba librando. Y él se ve así como que está atado a un cadáver. Y él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero usted ya sabe lo que sigue en el capítulo 8, donde él pasa ahí a la vida del cristiano, que es una vida guiada por el Espíritu Santo, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oh, gloria a Dios, hermanas y hermanos. Gloria a Dios, porque un día vamos a ser liberados de una vez y para siempre, ¿lo creemos? En conclusión, Jesús dijo unas palabras poderosas desde la cruz, que yo quisiera que se las llevara a usted y meditara en estas palabras. La primera de ellas, palabras de un redentor: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Una segunda palabra de un Salvador: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43.
La tercera palabra de Jesús para consolar nuestros corazones es una palabra de un consolador. Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Una cuarta palabra de un sustituto. Elí, Elí, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Quinta palabra, una palabra de un ser humano. Tengo sed. Juan 19, 28. Sexta palabra poderosa desde la cruz, una palabra de victoria. Consumado es, tetelestai. Juan 19, 30. Y la última palabra del grito de victoria de Cristo, palabra de un hijo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Jesús ha vencido, hermanas y hermanos, de una vez y para siempre. ¿Cuánto lo creemos? Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una ilustración para concluir que quisiera compartírsela para que usted se vaya gozoso y se deleite. Piense en un barco que zarpa con un destino perfectamente planificado. Su capitán y su tripulación saben exactamente, hermanas y hermanos, hacia dónde se dirigen y en cuánto tiempo les tomará llegar. Hermanas y hermanos, es casi seguro que el barco llegará a su destino que se propuso. Ahora, imagine otro barco idéntico al primero, pero sin capitán y sin tripulación al mando y sin destino establecido. Simplemente encendamos los motores y dejémoslo navegar. Estoy seguro de que si logra salir del puerto, es probable que se hunda o termine en alguna playa. O simplemente, hermanas y hermanos, se pierde en el horizonte. No puede llegar a su destino porque no tiene un fin definido. No tiene una dirección establecida. Lo mismo sucede con el verdadero cristiano. Tiene el mejor capitán, tiene el mejor barco, tiene una brújula, tiene el mapa de su creador, la Biblia, el mapa de Dios, el libro de Dios. Sin duda llegará a la Nueva Jerusalén, porque Cristo le llevará hasta el lugar que Él ha prometido. ¿Cuánto lo creemos? Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Una palabra para los amigos que todavía no están disfrutando esta victoria que nosotros disfrutamos, la victoria de Cristo, porque Cristo nos ha dado la victoria, ¿lo creemos? Amigos y amigas, ustedes que no conocen a Cristo todavía y están bajo condenación, escuchen esta palabra. Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tetelestai. Amiga, la deuda está pagada, amigo. Está pagada tu deuda si crees en Cristo Jesús para una vez y para siempre. Puedes venir a Cristo y declararte y puedes decir, soy culpable de mentir, y escuchar a Cristo decir, tu deuda ha sido cancelada. Puedes venir a Cristo, amiga y amigo, hoy y decir, soy culpable de fornicación, y oír a Cristo diciendo, pagado está totalmente ese pecado. Puedes venir a Cristo, amiga y amigo, hoy diciendo, culpable soy de adulterio y de abortar. Pero Cristo te dirá, todo ese pecado ha sido borrado en la cruz del Calvario.
Puedes venir, amiga y amigo, a Cristo hoy y decir, soy culpable de homosexualidad y de lesbianismo. Y entonces escucharás a Cristo que te declara, tu pecado se ha vuelto blanco como la nieve. Puedes venir, amiga y amigo, a Cristo diciendo, soy culpable de homicidios, soy culpable de robo. Y escuchar que Cristo te dice, tetelestai, has sido perdonado. El perdón, amiga y amigo, que recibimos solo tiene una explicación: la muerte de Cristo y su sangre derramada, tan permanente que cuando estaba a punto de morir dijo, tetelestai, está pagado para todos aquellos que han de creer de mí de una vez y para siempre. Hermanas y hermanos en Cristo, aunque hayan luchas feroces contra el pecado, Jesús nos ha dado la victoria porque nos ha dado el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo está formando a Cristo y nos guiará a toda verdad y glorificará a Cristo. Así es que el Espíritu Santo es nuestro paracleto, nuestro consolador, nuestra guía, nuestro maestro. No estamos solos, no estamos huérfanos. En Cristo podemos decir, somos victoriosos y somos más que vencedores. Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. La victoria por medio de Cristo. La victoria por medio de Cristo. La victoria por medio de Cristo ya la hemos recibido. Pecados pasados, presentes, futuros, todos han sido perdonados, pero se nos ha dado el privilegio de batallar en este proceso de la santificación, y todo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias.